Bueno, queremos darle al Señor toda la adoración que Él merece por ser el Creador y por ser también nuestro Salvador. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta de Pablo a los Colosenses y esta mañana vamos a leer el capítulo 1 del versículo 15 al versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Mientras van buscando ese pasaje, permítame recalcar primero que estamos estudiando esta carta de Pablo a los Colosenses y la semana pasada el pastor Marco compartió los versículos 15 al 17. Esta mañana vamos a estar meditando en la segunda parte de este himno cristológico, versículos 18 al 20. Escuchemos esta mañana esta increíble palabra de la Biblia. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta mañana vamos a orar, hermanos, un momento. El pasaje que acabamos de leer es sublime y profundo. Y esta mañana nos hará falta la ayuda del Espíritu Santo para tratar de comprender algo de la profundidad de lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Vamos a orar un momento. Padre, tu palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y Padre, confesamos que hubo un tiempo cuando leíamos la Biblia, pero no entendíamos el mensaje. Ahora que somos tus hijos, Señor, te damos gracias que has abierto nuestros ojos espirituales para entender. Y como dijera el apóstol Juan, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Pero Padre, confesamos que hay partes de la Biblia que son tan profundas que necesitamos, por decirlo así, Señor, una doble porción de tu Espíritu. Y por eso pido, Padre, esta mañana que me ayudes a mí al comunicar tu palabra, a hacerlo en la forma más clara y más sencilla posible. Y a tu pueblo también, Señor, dale la gracia para entender esta magnífica porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender mejor la grandeza de nuestro Salvador, para que entendiendo todo lo que Él es y lo que Él ha hecho, podamos en asombro postrarnos delante de Él y rendirle la gloria y la honra que solo Él merece. Acompáñanos ahora, Padre, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas que quedan grabadas para siempre, ¿no es cierto? Me imagino que cada uno de nosotros tenemos experiencias en nuestras vidas, quizás de hace muchos años,
pero quedan permanentemente en nosotros porque causaron una impresión indeleble. Un momento así en mi vida fue cuando fui a estudiar en la universidad. Había un pastor de una iglesia anglicana que se encargaba de darnos estudios bíblicos. Y en el primer año, él nos condujo en un estudio exegético de la palabra de Dios. Y cuando llegamos a este pasaje en Colosenses, la manera que él expuso la palabra de Dios me impactó profundamente. Y a partir de ese momento, estas palabras, el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, han quedado en mi corazón para siempre. Esta mañana, me imagino, la mayoría de ustedes están usando la Reina Valera, esa versión de la Biblia. El problema con esa versión es que en este pasaje está presentado, está tipiado en una forma normal, ¿no es cierto? Pero si están usando una versión moderna de la Biblia, la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, verán que el formato del texto es diferente. Está presentado como si fuese un salmo, un poema. Y la gran mayoría de comentaristas concuerdan que aquí tenemos efectivamente un poema, algunos lo llaman un himno cristológico. Ahora, estudiando los salmos, ya ustedes saben que los poemas, los salmos, están en estrofas. Y este himno también tiene estrofas. Aunque no queda claro en la Reina Valera, y aún en otras versiones, no está dividido claramente en estrofas. Pero hay 12 estrofas aquí. El pastor Marco predicó la primera estrofa la semana pasada, versículos 15 al 17. ¿Cuál es el tema de esa primera estrofa? La naturaleza divina del eterno Hijo de Dios. La palabra clave es la palabra imagen. Él es la imagen del Dios invisible y por lo tanto es el primogénito de toda la creación. La segunda estrofa, versículos 18 al 20, el énfasis está sobre la naturaleza humana de Cristo, o mejor dicho, la encarnación del eterno Hijo de Dios. Aquí la palabra clave es la palabra principio en versículo 18. Él es el principio. Y como consecuencia es el primogénito de entre los muertos. Pueden ver ese paralelo entre versículo 15 y el versículo 18. Ahora, ambas estrofas también terminan con el propósito principal o la obra principal que se hace, que el eterno Hijo de Dios hace. En la primera estrofa, la meta principal, el propósito del eterno Hijo de Dios está en versículo 17, todas las cosas en él subsisten. Es lo que él hace como el eterno Hijo de Dios. Y en versículo 20 tenemos la meta o el propósito de ese eterno Hijo de Dios ahora encarnado. ¿Y cuál es su propósito? Reconciliar consigo todas las cosas. En esa manera, empezamos a ver los paralelos que hay en ambas estrofas, indicando cuál es el tema de cada estrofa. Así que esta mañana vamos a empezar considerando la maravilla de la encarnación. Y aquí nos vamos a centrar en el versículo 19. ¿Cuál es la maravilla de la encarnación? Ahora dice el versículo 19,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Lo primero que Pablo recalca aquí es la fuente de la encarnación. Agradó al Padre. Si están usando una versión moderna de la Biblia, notarán que la palabra Padre no está. Porque la verdad es que no está en el texto original en griego. Ha sido añadido para que podamos entender mejor lo que Pablo está diciendo. Literalmente lo que Pablo escribió es, por cuanto agradó que en él habitase toda plenitud. Ahora, queda implícito que es a Dios el Padre que le agradó esa realidad. Hace 2000 años, o mucho más en un sentido, cuando Dios el Padre determinó enviar a su eterno Hijo a este mundo para salvarnos. El Padre no lo dejó al Hijo decidir en qué manera iba a venir. Como un ángel, un hombre, medio Dios, medio hombre. No, el plan eterno, concebido en el corazón del Padre, era esta maravilla de la encarnación. Al Padre le agradó que en el ser humano Jesús de Nazaret habitase toda la plenitud. Sabemos del Evangelio de Juan que el Señor Jesús no vino para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió. Es más, una característica del eterno Hijo de Dios es que Él siempre hace lo que le agrada al Padre. Por eso cuando se bautizó, esa voz del cielo que dijo, aquí está mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Y en el libro de Proverbios, el capítulo 8, leemos que aún antes de la encarnación, antes de la creación del universo, el Padre se deleitaba en el Hijo, porque en el Hijo había esta cualidad de siempre querer agradar al Padre. Así que cuando Él se dispuso a venir a este mundo, Él vino para encarnarse en un ser humano, porque eso fue el deseo y el propósito de Dios el Padre. Así que ahí tenemos la fuente de la encarnación. Ahora pensemos en la naturaleza de esta encarnación. ¿En qué consistió la encarnación? Aquí tenemos que confesar que estamos frente a un gran misterio. Es algo que como seres humanos nunca vamos a poder entender. Solo podemos definirlo en palabras humanas. Pero lo que Pablo dice aquí es que en Jesús de Nazaret toda la plenitud se encarnó. Ahora noten que en versículo 19 el apóstol Pablo no aclara de qué plenitud está hablando, pero lo dice en capítulo 2, el versículo 9, para que podamos entender mejor. Escuchen Colosenses 2, versículo 9. Porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que aquí tenemos una magnífica definición de la encarnación. La totalidad, la plenitud de la esencia divina. Esa esencia que lo comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La plenitud de esa esencia se encarnó en este hombre Jesús de Nazaret. Por eso, cuando los antiguos cristianos quisieron definir el Evangelio y el mensaje cristiano,
en ese credo conocido como el credo de Nicea, que hay que confesar como evangélicos, muy poco hablamos el credo. Escuchen lo que dice el credo de Nicea, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, el eterno Hijo de Dios bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Así el credo lo define, qué es lo que creemos como cristianos. Esta maravilla de la encarnación, que no solo una parte, sino la totalidad, la plenitud de la deidad se encarnó en ese hombre Jesús de Nazaret. Ahí empezamos a ver el gran esfuerzo que Dios hizo para salvarnos. Es triste que como evangélicos muchas veces hablamos o pensamos en términos de que qué difícil es ser un creyente. Y nos olvidamos lo difícil que fue salvarnos. Y como Dios el Padre le plació enviar al Hijo. Y haciendo este gran esfuerzo que la totalidad, la plenitud de la deidad se encarnara en Jesús de Nazaret. Pero en tercer lugar, hermanos, esta mañana pensemos en la permanencia de la encarnación. La permanencia. ¿Por qué lo digo? Pueden ver en versículo 19 la palabra habitase. Le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esta palabra habitase en el idioma original, ¿saben lo que significa? La palabra literalmente, textualmente lo que significa. Significa vivir, establecerse en una casa. Establecerse en una casa. Hay otras palabras en griego que significa ser residente. Pero aquí el verbo que Pablo usa significa mucho más que ser residente temporal. Significa fijar su domicilio, establecer su residencia en forma permanente. Es importante notar esto, hermanos, porque temo que algunos de nosotros podríamos tener un concepto equivocado de la encarnación. A veces hablando con algunos creyentes, yo les pregunto, hermano, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿resucitó como hombre o resucitó como Dios? Y hay muchos creyentes que contestan, bueno, pastor, ahí resucitó como Dios, ¿no es cierto? Y como Dios ha vuelto al cielo. Pero eso no es correcto. El que resucitó de los muertos es el Dios hombre. La encarnación no se acabó con la muerte de Cristo. El que resucitó de los muertos no era simplemente Dios, era el Dios encarnado en Jesús de Nazaret. El que ascendió a la diestra del Padre sigue siendo el Dios encarnado. Y por toda la eternidad seguirá siendo el Dios encarnado. Y vamos a contemplar por toda la eternidad a la diestra del Padre nuestro hermano mayor, un ser humano como nosotros, pero lleno de la plenitud de la deidad. De esta manera, el apóstol Pablo, en pocas palabras, trata de explicar la maravilla de la encarnación. Pero ahora pasemos a considerar el resultado de la encarnación. El resultado. Hermanos, es obvio, ¿no es cierto? Algo tan profundo, tan maravilloso como la encarnación
tuvo que tener consecuencias dramáticas. En Juan capítulo 1, el apóstol Juan nos indica una de las consecuencias dramáticas de la encarnación, cuando Juan dice, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que Juan vio en Jesús de Nazaret que le llevó a proclamar, vimos su gloria, la del unigénito Hijo del Padre? Yo sé que hay muchas películas de Jesús de Nazaret, algunas mejores que otras, pero les confieso algo, hasta el momento nunca he visto algún actor que ha logrado transmitir lo que Juan dijo. ¿Cómo será eso? La gloria del unigénito, visible en sus ojos, en su tono de voz, en su forma de hablar, impactó el corazón de Juan, en tal manera que 60 años después de la muerte de Cristo, Juan pudo decir, vimos su gloria. Ahora aquí el apóstol Pablo menciona dos resultados de la encarnación. En primer lugar, en versículo 18, empieza el apóstol Pablo diciendo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí tenemos el primer resultado de la encarnación. La palabra cabeza, ¿qué significa? En la Biblia, esta palabra tiene varias acepciones. Pero aquí, la palabra vinculada con el concepto de un cuerpo, que es la iglesia, habría que tomarla en el sentido de la cabeza que dirige y controla todo el movimiento del cuerpo. Ahora pregúntate, hermano, esta mañana. El cuerpo de que Pablo está hablando aquí, ¿de qué está compuesto el cuerpo? ¿Acaso no está compuesto de seres humanos como nosotros? La iglesia no es de ángeles. La iglesia no es de los animales. La iglesia es exclusivamente de seres humanos. Ahora, ¿quién va a poder controlar todo eso? Tendrá que ser un ser humano como nosotros. Pero no puede ser un ser humano igual a nosotros. Tiene que ser, si me permiten esta palabra, tiene que ser un super ser humano para que pueda encabezar esta iglesia que ya contiene miles de millones de creyentes en todo el mundo. ¿Quién va a poder dirigir y controlar todo eso? Por eso se encarnó. Se encarnó para ser la cabeza de la iglesia, para ejercer autoridad. Yo temo que hay algunas personas que se llaman cristianas que cuando están en algún problema y están pensando en orar a Dios, piensan, pero Dios, ¿qué va a entender? ¿Qué va a entender de que mis pulmones ya no funcionan y no puedo respirar y me siento desesperado? ¿A quién voy a acudir que me pueda entender? Y hay personas que dicen, bueno, voy a orar a un santo. Él es un ser humano como yo. Él me va a entender. O voy a orar a la Virgen María. Ella también como ser humano me va a entender. Y se olvidan de que Jesús es un ser humano. Él tiene pulmones. Él respiró aquí en la tierra. Él se cansó caminando.
Él quedó dormido en una barca, en la tormenta. Él nos entiende. ¿Para qué ir a otro? Qué tremendo saber esta mañana que la gloriosa cabeza de toda la iglesia es un ser humano como nosotros. Ese es el resultado de la encarnación. El eterno Dios se encarnó en un ser humano para ser la cabeza de toda la iglesia. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice algo dramático también en versículo 18, cuando Pablo dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Tratemos de entender esta extraña frase. Él es el primogénito de entre los muertos. Ahora aquí, hermanos, es tan importante notar las dos estrofas de este himno y los paralelos que hay entre ambas estrofas. Les llevo al versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa ahí esa frase primogénito de toda creación? ¿Significará que es el primero en ser creado? No, Pablo no está hablando del primero en ser creado. Está hablando de el que tiene autoridad. Esta palabra primogénito está hablando de jerarquía. Él es soberano sobre toda la creación. Ahora, en la segunda estrofa, hablando de la encarnación del eterno Hijo de Dios, tenemos algo parecido. Él es el primogénito de entre los muertos. Eso no significa que Él es el primero que resucitó. Tiene que tener el mismo significado del versículo 15. Jerarquía. Él es soberano. Soberano sobre todos aquellos que un día van a resucitar de entre los muertos. Aquí la palabra primogénito tiene el sentido de autoridad. Va de la mano con la palabra principio. Aquí tenemos que notar esta palabra. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora esa palabra principio en la Biblia tiene dos acepciones. Una acepción es el concepto temporal, principio en el sentido del comienzo de algo. ¿Se acuerdan cómo empieza la Biblia? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra principio tiene un sentido temporal. O Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Ahí otra vez la palabra principio tiene un sentido temporal. Lo interesante es que cuando vamos a las cartas de Pablo, Pablo casi nunca usa la palabra en griego para principio en un sentido temporal. En las cartas de Pablo casi siempre tienen un sentido jerárquico. Por ejemplo, Pablo ya usó esta palabra en griego, arge, principio, en versículo 16. En la Reina Valera, la palabra es traducida principado. Ahí tiene un sentido jerárquico. Y este es el sentido aquí también en versículo 18. Cuando Pablo dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, Él tiene el principado. Él es el comandante, el jefe. Y luego añade, Él es supremo sobre todos los que se levantan de entre los muertos. Aunque la Reina Valera traduce de entre los muertos,
Otras versiones nos tratan de ayudar a entender mejor lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce el primogénito de la resurrección, porque entiende que Pablo está hablando de los que se levantan de entre los muertos. No es el primogénito de los muertos, es el primogénito de entre los muertos, los que se levantan de entre los muertos. La NTV, me parece, traduce mejor todavía. La NTV dice, Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Pablo está hablando de nuestro Salvador, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, pero encarnado el eterno Hijo de Dios. Él es el principado, Él es jefe supremo de todos los que se levantan de los muertos. Ahora una pregunta interesante aquí esta mañana. Ya les indiqué a través del grupo WhatsApp que esta mañana iba a ser un mensaje un poco profundo. Permíteme hacerles una pregunta ahora esta mañana para que mediten. ¿De qué muertos está hablando Pablo? Cuando dice el primogénito de entre los muertos. ¿Estará hablando solo de los creyentes que mueren y resucitan? ¿O será que está hablando de todos los muertos? Bueno, aquí tenemos que notar otra vez el paralelismo. Volvamos al versículo 15. El primogénito de toda la creación. Noten la palabra toda la creación. Significa absolutamente todo. Y ahora en versículo 19, 18, Él es el primogénito de entre los muertos. Se sobreentiende por el contexto de entre todos los muertos. Porque es para que Él tenga la preeminencia sobre todo. Hermanos, yo sé que estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Pero la Biblia afirma que todos van a resucitar. No solo los creyentes. Y Dios el Padre le agradó al Padre que en Jesús de Nazaret se encarnara toda la plenitud de la deidad, precisamente para esto, para que Él sea el jefe supremo. No solo de los creyentes, claro, Él es la cabeza de la iglesia, pero es mucho más que la cabeza de la iglesia. Él es supremo sobre absolutamente todo, para que Él tenga la preeminencia en todo. Permíteme esta mañana, en tercer lugar y para terminar, tratar de llevarles a entender la meta de la encarnación. Hemos visto la maravilla, hemos visto los resultados, ahora vamos a ver la meta de la encarnación. Está en versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Otra pregunta para ustedes esta mañana. ¿Por qué será que al final del versículo 18, el apóstol Pablo dice, para que en todo tenga la preeminencia? Si meditamos un momento, nos vamos a dar cuenta que es extraño. ¿Por qué es extraño? Porque en versículo 15, el apóstol Pablo ya afirmó eso. Él es el primogénito, tiene la primacía sobre todas las cosas, todo lo creado. ¿Por qué será que Pablo dice en versículo 18 al final, para que en todo tenga la preeminencia? Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es algo sumamente profundo. Y es que Dios tiene para el eterno Hijo, en la encarnación, una segunda tarea, aún más grande que la primera.
para que ayudarles a entender esto, hermanos. En la primera estrofa, el apóstol Pablo está hablando simplemente, uso la palabra con cuidado, ¿no es cierto? Simplemente la divinidad del eterno Hijo de Dios. Y al fin del versículo 17, el apóstol Pablo menciona la meta del eterno Hijo de Dios. Es para que en él todas las cosas subsistan. Pablo dice, todas las cosas en él subsisten. Esta palabra subsisten es interesante en griego. ¿Saben lo que significa? Significa pararse juntamente con. ¿De qué está hablando Pablo? Hay que imaginarse todo el cosmos creado. No solo el mundo material, el mundo espiritual también. Los ángeles, los demonios, Satanás mismo, todo lo creado subsiste juntamente con el eterno Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, en forma muy sencilla. Si sacamos al Hijo de Dios, todo colapsa. ¿Ya? Si sacamos al Hijo de Dios, todo colapsa. Desde mi juventud, yo he tenido mucho interés en, aunque no lo crean, mucho interés en la física atómica. Los científicos indican que los átomos son protones con neutrones y alrededor están girando electrones. Y el átomo subsiste en esa manera. Pero la pregunta que los científicos se han hecho es interesante. Dicen, ¿por qué no colapsa el átomo? ¿Qué fuerza está manteniendo el átomo para que no se desintegre? Y estudian a profundidad la física atómica y se dan cuenta que no entienden. Dicen, debe haber algo más profundo todavía. Una partícula, una energía más profunda que el nivel atómico que sostiene todo. Así que han creado en Suiza una enorme máquina para acelerar partículas atómicas para tratar de explosionar un átomo para ver qué hay adentro. Y al hacerlo descubren partículas subatómicas con fuerzas que desconocen. Y como un amigo mío, un profesor de física en Inglaterra me dijo, Alex, es una pérdida de tiempo porque el que sostiene todo es el eterno Hijo de Dios. Él sostiene el mundo material, Él sostiene el mundo espiritual, ángeles, demonios, Satanás mismo, la raza humana, este universo solo existe, no colapsa por la obra del eterno Hijo de Dios. Todo en Él subsiste. Pero esa es la primera estrofa. Y en la segunda estrofa, el apóstol Pablo dice, pero hay algo mayor todavía, si se puede entender eso, algo mayor todavía, que requirió la encarnación. Esto es lo maravilloso, requirió la encarnación. ¿Y qué es lo que hacía falta? El apóstol Pablo dice, la reconciliación. Esta es la meta de la encarnación. Versículo 20, por medio de él reconciliar. Ahora, permítame notar otra vez, perdóneme por ser un poco insistente, pero es la única forma de entender la mente de Pablo. Quiero que noten una vez más conmigo estos paralelismos. Primera estrofa, versículo 16. En él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, Pablo explica, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, ¿no es cierto? Noten esas palabras, cielos y tierra, y todo subsiste, es decir, todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Y claramente el versículo 16 indica
las cosas en el cielo incluyen los demonios y los ángeles. Absolutamente todo subsiste en él, el eterno Hijo de Dios. Ahora, versículo 20. ¿Puedes notar estas mismas frases y palabras en versículo 20? Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está la frase otra vez, todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Subrayen las palabras cielos y tierra. Yo sé que están en forma inversa del versículo 16, pero están ahí de todos modos. Lo que Pablo está diciendo es algo grandioso, hermanos, si tan solo podemos entender esta mañana. Cuando Dios el Hijo se encarnó, como dice el credo Nicea, se encarnó para nuestra salvación. Ah, pero hay algo mucho más grande que solo nuestra salvación. Nuestra salvación es solo una parte de lo que el encarnado Hijo de Dios va a hacer. Él va a reconciliar con Dios, consigo mismo. El Padre está usando al Dios el Hijo encarnado para reconciliar consigo mismo todas las cosas. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Si Dios el Hijo ya está sosteniendo todo por su poder, ¿es necesario algo más? Y la verdad es que sí. ¿Saben por qué? Por el pecado. Y no solo el pecado de Adán y Eva, el pecado de Satanás mismo. Hermanos, el pecado satánico, angelical y el pecado humano generó un desequilibrio fundamental en toda la creación. Traten de captar esto. El pecado generó un desequilibrio en toda la creación. Ahora, menos mal que el eterno Hijo de Dios es omnipotente. Y Él por su fuerza, por su gran poder, Él puede mantener todas las cosas a pesar del pecado. Pero es una lucha. Y en Romanos el capítulo 8, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo dice que la creación está gimiendo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice la creación está gimiendo? Bueno, Pablo está diciendo algo negativo entró en la creación, desequilibró la creación y está gimiendo, anhelando volver al equilibrio. Esta pandemia, hermanos, ¿a qué se debe esta pandemia? Bueno, básicamente esta pandemia es un desequilibrio en la creación. ¿Y qué causa la pandemia? Muerte a escala masiva. 3 millones de seres humanos ya han muerto. Quiero hablar con cuidado, pero ¿han visto la reacción de un familiar cuando le dicen su esposa ha fallecido? ¿Cómo la vida de esa persona colapsa? No lo puede soportar. Se desarma, empieza a gritar, se desespera, no sabe qué hacer. Hermanos, este es el desequilibrio. Dios nunca creó todo para ver esas cosas. El pecado, la muerte, la pandemia es un gran desequilibrio. Ahora, Dios el Hijo, por su poder, Él puede mantener las cosas en su lugar todavía, a pesar del pecado. Pero la meta del Padre es traer la paz otra vez. Traer la paz. Arreglar el problema del pecado. Arreglar el problema del pecado a nivel satánico
y de los demonios y arreglar el problema del pecado a nivel humano. Y el plan de Dios para lograr eso fue la encarnación del eterno Hijo de Dios. Porque miren al fin del versículo 20, ¿cómo es que se efectúa esa paz? ¿Cómo se da la reconciliación? ¿Pueden ver lo que Pablo dice aquí al fin del versículo 20? Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahora, Pablo no está hablando solo de la paz entre Dios y el hombre. Pablo no está hablando solo la paz que el creyente experimenta cuando es justificado por la fe. Gracias a Dios eso se da. Pero Pablo está hablando de una reconciliación universal. En la cruz del Calvario, en esta misma carta, si miramos el capítulo 2, vamos a ver lo que Pablo dice acerca del impacto de la muerte de Cristo sobre Satanás y los demonios. Miren, Colosenses 2, versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros por el pecado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y al mismo tiempo, en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz, como el Dios hombre, el eterno Hijo de Dios encarnado. Qué profundo es esto. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, y Dios podía ver que Satanás iba a llevar a la raza humana a rebelarse contra Dios. Iba a traer a toda la creación, angelical y material, un tremendo desequilibrio. Dios el Padre decidió la manera que él iba a arreglar este problema era a través de la encarnación. Le agradó al Padre que en él habitase la plenitud de Dios por la grandeza de la obra que él iba a hacer. No solo nuestra salvación, sino la reconciliación de todas las cosas. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, el capítulo 1. Expresa la misma verdad en otras palabras. Miren en sus Biblias, Efesios 1, el versículo 10. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué dice Pablo? Bueno, versículo 9 para leer. Efesios 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo. Reconciliar, reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra, para traer paz cósmica. Qué profundo es esto, hermanos. Y lo hizo a través de Jesús de Nazaret, nuestro hermano mayor, un hombre de carne y hueso como nosotros, pero en quien estaba la plenitud de la deidad. La tarea era tan grande que Cristo vino para efectuar, que requirió la encarnación de la plenitud de la deidad. Hermanos, nuestra salvación es una gran salvación, pero nuestra salvación personal espiritual es solo una parte del paquete mayor de reconciliar consigo todas las cosas. Termino, hermanos, esta mañana mencionando lo siguiente. Yo me imagino que algunos de ustedes han reaccionado pensando, pastor, esto es demasiado complicado, demasiado profundo. Quiero que piensen lo siguiente para terminar. Cuando Pablo escribió esta carta, ¿a quién le escribió? Lo que acabamos de estudiar,
¿Será que Pablo escribió esto para estudiantes del seminario? ¿Haciendo un doctorado en teología? ¿O será que Pablo escribió esta carta para creyentes universitarios con un alto coeficiente de inteligencia? No, hermanos. El apóstol Pablo escribió lo que acabamos de estudiar a una pequeña iglesia, en una pequeña ciudad, ya medio olvidada el primer siglo, donde la gran mayoría era gente común y corriente, muchos de ellos esclavos. Y si el apóstol Pablo esperaba que esas personas podrían entender lo que él está escribiendo, cuánto más nosotros debemos hacer un esfuerzo por entender lo que Pablo escribe aquí, lo que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo. Estamos estudiando, hermanos, la supremacía de Cristo sobre no solo la creación, sino la supremacía de Cristo sobre la recreación, para que por toda la eternidad Él sea y tenga la preeminencia. Vamos a prepararnos en un momento para tomar la Santa Cena y al recordar la muerte de Cristo, tengamos en mente todo lo que esa muerte tuvo como meta: reconciliar absolutamente todo con Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por la profundidad de ella. Padre, quizás hay cosas que no logramos captar bien, pero tenemos algunos a lo menos la separata para leer, y otros podrán volver a escuchar otra vez este mensaje. Pedimos, Señor, que tú nos des un anhelo de entender estas cosas, porque estamos queriendo entender a nuestro Salvador, entender lo que pasó en la cruz del Calvario, no solo nuestra salvación, sino la reconciliación de todas las cosas, para al final hacer la paz mediante la cruz. Padre, permítanos meditar estas cosas y prepáranos ahora para tomar la cena del Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a escuchar una canción ahora que nos habla del profundo amor de Dios y preparémonos para tomar la Santa Cena.